Lesiones potencialmente malignas de la mucosa. Vamos a empezar a hablarles de la leucoplasia. Este término fue utilizado por primera vez por Schirmer a finales del siglo XIX y procede de las palabras griegas leuco, que significa blanco, y placos, que significa placa. En 1978, la Organización Mundial de la Salud lo definió como una mancha o placa blanca que no puede caracterizarse clínica o patológicamente como ninguna otra enfermedad. La leucoplasia oral como lesión precancerosa fue definida en Uppsala en 1994 como una lesión predominante blanca de la mucosa oral que no puede ser caracterizada como ninguna otra lesión, ni clínica ni histopatológicamente, y que tiene tendencia a la transformación maligna. Etiología. Aunque su causa es desconocida, existen diversos factores propuestos. Uno de ellos es el tabaco y es el factor predisponente más común. Aquí más del 80% de los pacientes con leucoplasia son fumadores, y es mucho más probable que los fumadores tengan leucoplasias que los no fumadores. Además, esta etiología se ve confirmada, ya que las leucoplasias a menudo desaparecen o se hacen más pequeñas dentro del primer año en el que el paciente deja de fumar. Respecto al alcohol, no hay estudios que lo asocien con la etiología de la leucoplasia, pero sí se ha mostrado que ejerce un fuerte efecto sinérgico junto al tabaco. Otro factor es la planta sanguinaria. Esta ha sido utilizada en enjuagues y pastas dentales porque se ha encontrado que ofrece buenos resultados para el control de la gingivitis. Los pacientes que llegan a usar estas pastas o enjuagues pueden desarrollar una verdadera leucoplasia llamada queratosis asociada sanguinaria. Esta lesión por lo general surge en la mucosa del vestíbulo maxilar o en el alveolar maxilar, y más del 80% de las personas con esta lesión tiene antecedentes de usar productos que contengan sanguinaria. Aquí la placa blanca que aparece puede persistir durante años, incluso después de que el paciente deje de usar el producto. Otra causa es la radiación ultravioleta. Esta es un factor causante principalmente de la leucoplasia del bermellón del labio inferior y les da principalmente a las personas inmunodeprimidas como los pacientes trasplantados. También se han implicado microorganismos en la etiología de la leucoplasia, como el Treponema pallidum. Este produce glositis en la etapa tardía de la sífilis, en donde el paciente presenta una lengua rígida y a menudo con superficie de apariencia lisa, y con frecuencia tiene leucoplasia dorsal extensa. Respecto al virus del papiloma humano y la Candida albicans, se ha encontrado en estas lesiones de leucoplasia, pero aún no hay evidencias de su relación etiológica con las leucoplasias. Aquí en la imagen que puse podemos ver una leucoplasia asociada sanguinaria y se observa como una placa blanca fina en la mucosa alveolar del maxilar. Características clínicas. Aquí vamos a tener diferentes tipos de leucoplasias y voy a empezar a hablarles de la leucoplasia temprana, leve o delgada. Esta aparece como una placa plana a levemente elevada y puede llegar a ser de color gris o blanca, aunque también puede llegar a ser algo translúcida. También la vamos a encontrar de forma agrietada o arrugada y suele ser suave con bordes bien delimitados, pero ocasionalmente puede llegar a mezclarse gradualmente con la mucosa normal. Esta leucoplasia puede desaparecer o continuar sin cambios y rara vez muestra displasias en la biopsia. Aquí cuando tenemos un paciente que es fumador y no reduce su hábito, la lesión se va a agrandar y va a progresar a la etapa de leucoplasia gruesa o también conocida como homogénea. Esta se caracteriza por ser una placa engrosada, coriácea, claramente blanca con fisuras más profundas. Algunas lesiones desarrollan un aumento de irregularidad en la superficie y se denominan leucoplasia granular o nodular. Aquí la mayoría de los pacientes permanece indefinidamente en esta etapa, sin embargo, hasta un tercio retrocede o llega a desaparecer. En la imagen de arriba podemos ver cómo es la leucoplasia gruesa, que se presenta como un parche blanco ondulado, difuso en la superficie ventral derecha de la lengua y el piso de boca. Y en la imagen de abajo nos muestra cómo es la leucoplasia granular,
que se presenta con una superficie rugosa y granular en el borde lateral posterior de la lengua. Otra variante es la leucoplasia verrugosa o verruciforme. Esta presenta una proyección afilada o contundente y van a ser parecidas a verrugas. También vamos a tener una leucoplasia de alto riesgo y esta es la leucoplasia verrugosa proliferativa. Esta se caracteriza por el desarrollo de múltiples placas queratóxicas de propagación lenta con proyecciones de superficie rugosa. En esta leucoplasia, la encía es la que se va a ver más afectada, pero también otros sitios pueden verse afectados. Su etiología es multifactorial y en la actualidad aún no se encuentra un agente etiológico claro. Es importante mencionar que esta lesión rara vez retrocede a pesar de su tratamiento. Aquí les puse un caso clínico de la leucoplasia verrugosa proliferativa. En la primera imagen podemos ver que se desarrolló una leucoplasia extensa con proyecciones de superficie en la mucosa bucal y también en la cresta alveolar de la mandíbula. Este caso es en una anciana. En la segunda imagen, la paciente no quiso cumplir con la recomendación de la biopsia y regresa 2 años después con un carcinoma verrugoso. Entonces, como podemos ver, la lesión evolucionó hacia carcinoma. Entonces, por eso es necesario que cuando veamos una lesión, realicemos una biopsia para así poder obtener un estudio histopatológico para poder identificar la lesión y saber cómo tratarla. Diagnóstico. Dado a que la leucoplasia representa un término clínico únicamente, una biopsia va a ser necesario para obtener un diagnóstico histopatológico y de ahí para orientar el tratamiento. Las biopsias deben de ser tomadas en el área clínicamente más grave y también varias biopsias pueden ser necesarias para lesiones grandes o multifocales. Entonces, para el diagnóstico nos vamos a basar en el examen clínico, biopsias y en estudios histopatológicos. Diagnóstico diferencial. El principal de ellos es la candidiasis oral. Para establecer el diagnóstico de estas lesiones blancas en la mucosa, va a ser importante determinar si se puede desprender, como es que ocurre en la candidiasis pseudomembranosa. Esto se va a llevar a cabo mediante el empleo de una gasa, un depresor lingual u otro instrumento atraumático. En ocasiones también podemos realizar el diagnóstico mediante cultivo o mediante la tinción de Paz, que determinará la presencia de hifas en el epitelio. También vamos a encontrar al líquen plano. Para su diagnóstico definitivo, vamos a tener que tomar una biopsia o también podemos hacerlo mediante el empleo de técnicas histoquímicas de inmunofluorescencia y Paz. También vamos a encontrar a las lesiones traumáticas. Las más frecuentes son las mordisqueadas y la queratosis focal. Estas lesiones se van a caracterizar por la causa y efecto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es determinar el factor y eliminarlo, y así se evidenciará la mejora de la lesión. Y por último vamos a tener las lesiones blancas hereditarias. La principal es el nevus blanco esponjoso, el cual es de antecedente familiar, y este se va a determinar mediante estudios histopatológicos y bueno, el hallazgo de un marcado edema en el estrato espinoso confirmará el diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento de la leucoplasia va a presentar 3 niveles de actuación. El primero va a ser la modificación de hábitos del paciente. Este va a consistir en actuar sobre los factores que están asociados a la leucoplasia. Por ejemplo, si el paciente es fumador o consumidor habitual de bebidas alcohólicas, se le va a recomendar que abandone estos hábitos. Aquí muchas leucoplasias mejoran solo con estas medidas y llegan a desaparecer de 6 a 12 meses después de abandonar su hábito. El segundo sería el tratamiento médico. Aquí, si existe sospecha de una infección por cándida, se va a establecer un tratamiento antimicótico tópico, ya sea nistatina o miconazol durante 15 días, hasta el día programado para la revisión del paciente y la práctica de la biopsia. Aquí, si se detecta la presencia de cándida en el tejido biopsiado, se va a recetar fluconazol por vía oral durante 15 días. Tras el tratamiento antimicótico, vamos a ver cambios en formas clínicas y también va a haber una disminución en su grado de displasia.
Y como tercero vamos a encontrar al tratamiento quirúrgico. En las leucoplasias con displasia, la técnica más recomendada es la cirugía con control de márgenes. También podemos ocupar otras medidas como la escisión quirúrgica, la electrocauterización, la criocirugía, la cual es la aplicación de frío extremo, o también ablación con láser. El tratamiento de la leucoplasia va a incluir un seguimiento en las lesiones. Si la leucoplasia no es displasica, la reevaluación clínica debe hacerse cada 6 meses. En cambio, en las leucoplasias con displasia, la revisión se tiene que llevar a cabo de 2 a 3 meses. Si se producen cambios clínicos que incrementen la gravedad de la lesión o persistan hábitos nocivos en el paciente, durante este periodo se debe de tener un seguimiento persistente en donde hayan prácticas y controles histopatológicos periódicos. Y por último, es importante mencionar que la transformación carcinomatosa suele ocurrir de 2 a 4 años después del inicio de la leucoplasia, pero también puede ocurrir en meses o décadas. Yo les voy a hablar sobre la eritroplasia o eritroplasia de Kheirat. Y bueno, el término de eritroplasia fue introducido por Kheirat en 1911, cuando describió las lesiones sifilíticas genitales, pues esta entidad clínica resultaba inespecífica en cuanto a la valoración de su causa. Después, Shear clasificó las eritroplasias en 3 grupos: en eritroplasia homogénea, que esta va a presentar una coloración rojiza y van a ser más circunscritas y delimitadas; la eritroplasia monteada, que estas son más sobrelevadas; y la eritroplasia plana y lisa, que esta va a alternar focos lesionales rojizos y blanquecinos. Entonces vamos a tener que la eritroplasia va a ser definida como un parche rojo que no puede ser clínica ni patológicamente diagnosticada como cualquier otra condición. Como podemos ver en imagen, bueno, vamos a tener que una mácula eritematosa a la derecha del piso de la boca, la cual la biopsia mostró que presencia de células escamosas invasivas tempranas de carcinoma. Etiología. Bueno, la eritroplasia va a ser asintomática, pero por estar asociada al consumo de tabaco y ser en muchas ocasiones una de las condiciones iniciadoras de este vicio, puede presentar síntomas como ardentia y sequedad bucal, producidas por el abuso de este nocivo hábito. Esta afección tiende a situarse profundamente en las superficies epiteliales en cualquier sitio de la mucosa oral y posee bordes bien circunscritos o definidos con una extensión que varía desde milímetros a varios centímetros. Las lesiones aparecen en ambos sexos, pero muestran mayor incidencia en los hombres y en las edades comprendidas entre 40 y 60 años. Y en esta imagen vamos a apreciar un parche rojo bien delimitado en el paladar posterior lateral duro y blando. Epidemiología. La tasa de prevalencia de eritroplasia oral ha sido estimada como 1 por 2.500 adultos. La prevalencia reportada entre varios estudios epidemiológicos a gran escala, muchos de los cuales fueron en el sur y sureste de Asia, oscilan entre el 0.02% a 0.83%. La incidencia no es conocida, pero el promedio anual de incidencia de carcinoma oral in situ, microscópicamente demostrada, representa la gran mayoría de eritroplasias. Ha sido estimado de ser 1.2 por 100.000 habitantes, 2.0 en hombres y 0.5 en mujeres en Estados Unidos. Y aunque la eritroplasia es menos común que la leucoplasia, tiene mucho mayor potencial de ser severamente displásica en el momento de la biopsia o el desarrollo de un tumor maligno en tiempo posterior. Entre las características clínicas vamos a tener que hay una alteración de la mucosa, aparece como una placa o mácula eritematosa bien demarcada, con una textura suave y aterciopelada. Aparece en cualquier parte de la mucosa, pero con mayor predilección por el piso de la boca, zonas retromolares, cara ventral de la lengua y paladar blando. Van a variar de tamaño, aparecen como lesiones rojas con áreas blancas que corresponden a queratosis, afecta a personas de 40 a 60 años y la lesión de implantación profunda con algunas zonas induradas. Es usualmente asintomática y puede estar asociada con una leucoplasia adyacente o eritroleucoplasia. El diagnóstico será clínico, pero siempre es importante hacer el estudio histopatológico, pues es fácil que se trate de un carcinoma.
Para algunos autores, la presencia de eritroplasia es sinónimo de carcinoma in situ o microinvasor. Histológicamente, la lesión es idéntica a la leucoplasia, diferenciándose en que no va a presentar queratosis. La mucositis inespecífica, candidiasis, psoriasis o lesiones vasculares pueden imitar clínicamente una eritroplasia, y una biopsia es requerida usualmente para distinguir entre ellas. El tratamiento será la eliminación de los factores irritantes y una resección quirúrgica con márgenes amplios que nos va a permitir el estudio histológico de la lesión para descartar la existencia de un carcinoma epidermoide. Ahora les vamos a hablar de la estomatitis nicotínica. Es un trastorno benigno de la mucosa oral del paladar duro que puede extenderse al paladar blando y comúnmente está presentado en individuos fumadores de tabaco y de cigarrillo. Etiología. La nicotina y los químicos del tabaco son sus principales factores etiológicos, aunque también puede ocurrir como respuesta al calor. Epidemiología. La estomatitis nicotínica va a representar el 3.5% de todas las lesiones blancas de la mucosa bucal. Su localización habitual es en la parte posterior del paladar duro y va a ser más común en personas mayores de 40 años y va a predominar en el sexo masculino. Características clínicas. Generalmente la encontramos como una opacificación sintomática del paladar que va a presentar puntos rojos correspondientes a los orificios de las glándulas salivales. Va a afectar a la mucosa masticatoria y la afectación principal se produce en la región posterior del paladar duro, que adquiere una apariencia queratósica difusa con irritación a largo plazo de las glándulas salivales. Esta lesión puede encontrarse numerosas pápulas indoloras, ligeramente blanquecinas, con centros punteados rojizos. Diagnóstico. El diagnóstico de la estomatitis nicotínica va a ser sencillo por la clínica característica y el antecedente del tabaquismo, ya que es muy importante recordarlo. La biopsia va a ser necesaria para poder obtener su diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se va a basar en el examen clínico, en biopsias y en estudios histopatológicos. Los hallazgos histológicos van a incluir hiperkeratosis, acantosis del epitelio palatino, inflamación del tejido conectivo y metaplasia escamosa de los conductos de las glándulas salivales. Su tratamiento se va a basar en dejar de fumar y también se tiene que hacer un seguimiento sobre la lesión. Decidimos poner este caso que encontramos en un artículo. Y bueno, esta es una paciente de 69 años de edad, de sexo femenino, ama de casa, y la paciente asiste a consulta por rehabilitación oral. Al realizar la anamnesis de rutina, la paciente reportó ser diabética y estar habituada a fumar cigarro de manera invertida 4 veces al día desde su adolescencia, y es un hábito que adquirió por costumbre familiar, inculcado por su madre y abuela materna. Adicionalmente, la paciente indica no practicar otros tipos de tabaquismo. Al examen clínico extraoral se observa un cráneo de forma y tamaño normal, cuero cabelludo sin alteraciones ni ectoparásitos, cantidad de cabello normal y bien distribuido, rostro y cuello simétricos, sin anormalidades en piel y sin adenopatías palpables. En el examen clínico intraoral no se observan cambios en la coloración de labios y no se palparon induraciones. En los 2 tercios posteriores del paladar duro se destacan múltiples pápulas blanquecinas, induradas, no desprendibles con el depresor y con una superficie irregular, mamelonada, con bordes bien delimitados e irregulares, y un punteado eritematoso, como se observa en la imagen número 1. Se toma una biopsia para su estudio anatopatológico. La lengua se encuentra con completa movilidad y sin alteraciones, piso de boca blando y depresible, sin alteraciones, y el odontograma concluyó edentulismo parcial superior e inferior. El resultado de la evaluación intraoral permite realizar un prediagnóstico de estomatitis nicotínica de paladar, de modo que se le recomienda a la paciente la suspensión de consumo de tabaco. Se le realizaron consejerías breves con el fin de incentivar a la paciente a suspender la práctica, y pues se logró eliminar este hábito.
y debido a la ausencia de síntomas de abstinencia, se decidió descartar el uso de terapias aversivas. Las lesiones mejoraron progresivamente y al cabo de 8 meses de seguimiento, el aspecto del paladar se restableció a la normalidad, como se observa en la imagen número 2. En la histología, en biopsia se observó un epitelio acantósico con una marcada queratosis y sin displasia, y pues esta evidencia confirmó el diagnóstico de estomatitis nicotínica. Con este trabajo hemos concluido que el aumento progresivo de la incidencia de cáncer durante las últimas décadas lo han convertido en un problema sanitario muy importante. A pesar de los adelantos en los medios de diagnóstico y tratamientos específicos, el 50% de las neoplasias continúa siendo incurable. Lo que no se puede negar es que las posibilidades de éxito pueden aumentar cuando no son detectadas en un estadio precoz. Y bueno, esto permite llegar al tratamiento en los inicios de la enfermedad neoplásica y así obtener cambios cuantitativos en los resultados terapéuticos. En la cavidad bucal debemos lograr la detección de las lesiones cancerizables con una prevención primaria para que pierdan la capacidad de transformación. Y pues para ello debemos conocerlas, diagnosticarlas y tratarlas. Y también hemos señalado la importancia de la participación del equipo interdisciplinario para tener unos mejores resultados en el tratamiento.